La nación Israel, recién salida de la esclavitud de Egipto y habiendo vivido tantos años como esclava, necesitó instrucciones sobre lo que significaba ser la nación escogida por Dios. Tenía que olvidarse de las malas costumbres adquiridas en Egipto y reconocer al único y soberano Dios, creador de todas las cosas. También debía ser advertida de no contaminarse con las costumbres de otros pueblos. Entonces Yahvé les entregó la ley, enseñándoles a través de ella cómo adorarle y cómo relacionarse con los demás. Cuando decimos la ley, nos referimos a los más de 500 específicos mandamientos dirigidos a la nación Israel. En los primeros 5 libros de la Biblia encontramos estos centenares de mandatos, además de historias sobre el origen del planeta y del pueblo de Dios. Una deficiencia al momento de leer estos libros resulta cuando queremos hacer aplicaciones hermenéuticas para nuestro tiempo. Es necesario enfatizar que los cristianos no debemos observar estas leyes. Olvídese de leer estas leyes como si estuvieran vigentes. No son para usted. La ley es un pacto entre dos partes, Yahvé e Israel, hecho en Sinaí. Un contrato entre Dios y su nación. Se esperaba que la nación recibiera protección y beneficios a cambio de la obediencia y cumplimiento a los estatutos establecidos por Dios. ¿No dijo el Señor Jesús que todavía estamos bajo la ley? Pues ni una letra, ni una tilde, ni siquiera la más mínima pincelada de una pluma sería suprimida de la ley. No dijo eso. Lo que dijo fue que no podía cambiarse la ley. Él trajo un nuevo pacto, cumpliendo así el propósito de la ley, haciendo que el tiempo de ésta terminara. ¿No dijo el Señor Jesús que todavía está vigente la ley que dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo? El Señor solamente estaba resumiendo lo que era la ley y los profetas, es decir, dando respuesta a uno de los fariseos. Y dijo: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. No dijo que sigue vigente la ley. Al decir que la ley no es para nosotros, no significa que esté de más en la Biblia. Gálatas 3:24, de manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. La nación Israel desobedeció constantemente, casi no observaba la ley, caía en avaricia, caprichos, inmoralidades, etc. Pero conocer esta ley es importante para nosotros porque notamos el carácter de Dios y nos ayuda a entender por qué el nuevo pacto viene acompañado por el don del Espíritu Santo. La ley nunca fue un medio para salvar a la nación, pero presenta ejemplos de lo que significa ser leales a Dios. Antes de Israel, hubo otras naciones con códigos legales. Al comparar estas leyes con la del Antiguo Testamento, se nota claramente la superioridad de la ley. Ejemplos: Ley de Esnuna, un código acadio fechado alrededor de 1800 a.C. Si un hombre no tiene reclamaciones contra otro hombre libre, pero se roba a la niña esclava del hombre libre, retiene en su casa a la niña robada y le causa la muerte, debe entregarle 2 niñas esclavas al propietario de la niña esclava como compensación. Si no tiene reclamaciones contra él, pero roba a la mujer o el hijo de una persona de clase alta y ocasiona su muerte, este es un delito capital. El que cometió el robo debe morir. Código de Hammurabi, rey babilonio, que decretó la ley de la tierra en 1726 a.C. Si un noble libre golpea a la hija de otro noble libre y la hace abortar, debe pagar 10 siclos de plata por su feto. Si esa mujer muere, ellos deben hacer morir a su hija. Si por un golpe violento hace que la hija de un hombre común aborte, debe pagar 5 siclos de plata. Si esa mujer muere,
debe pagar media mina de plata. Si golpea a la esclava de una mujer noble y la hace abortar, debe pagar 2 siclos de plata. Si esa mujer esclava muere, debe pagar 1/3 de mina de plata. Según estas leyes, a las mujeres y a los esclavos los trataban como propiedades. El daño a alguno de ellos se trataba de la misma manera que se trata en otras leyes de estos códigos el daño a un animal o a una posición material. La ley de Moisés y otros códigos abordaban reglas para la convivencia. Código de Hammurabi, artículo 1. Si un ciudadano acusa a otro de asesinato pero no tiene pruebas, entonces la sentencia será la muerte. La ley, Éxodo 23, 1 al 3. No levantes falsos rumores ni te confabules con el malvado para dar testimonio injusto. No te dejes arrastrar al mal por la mayoría ni declares en un proceso siguiendo a la mayoría en contra de la justicia. Código de Hammurabi, artículo 15. Si un ciudadano ayuda a escapar a esclavos domésticos del Estado, entonces la sentencia será la muerte. La ley, Deuteronomio 23:16. No entregarás a su amo el esclavo que se haya acogido a ti huyendo de él. Se quedará contigo entre los tuyos en el lugar que escoja en una de tus ciudades, donde le parezca bien, y no le molestarás. La ley del Antiguo Testamento representa un salto ético espectacular sobre otros códigos de su misma época. Leyes como la prohibición de comer cerdo no fueron arbitrariedades divinas ni caprichosas, más bien parece reflejar el sentido protector del Dios de Israel. Comidas prohibidas a los hijos eran portadoras de enfermedades, por lo atrasado de la medicina en aquella época, y eran también comidas preferidas para los sacrificios de los pueblos a quienes Israel no podía imitar. Carnes de algunos animales podía irritar el sistema nervioso. Importante notar que la fuente principal de carne en Israel, cordero, es la que menos alergia causa, de acuerdo con los especialistas en alergias alimenticias. En el Antiguo Testamento hay palabra de Dios, pero no mandamientos para usted. La ley es la base del pacto en el Antiguo Testamento. Note en la ley el amor y el nivel superior de las normas del Creador. Note en la ley que la misericordia de Dios es equivalente a la severidad de sus mandatos. Vea en la ley del Antiguo Testamento una dádiva de Dios para su pueblo, a quienes les proveía muchas bendiciones si eran obedientes.